Buen día, mi nombre es David Torres, estudiante del programa Ciencia de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. El propósito de este video es cumplir con la actividad propuesta en la unidad número 6 del curso de Organización y Descripción de Archivos. Para esta actividad entonces vamos a tratar de resolver las siguientes preguntas. ¿Qué es la descripción archivística? ¿Cuál es el marco normativo de la descripción archivística? ¿Qué es el inventario documental? ¿Qué elementos lo constituyen? ¿Qué es el Banter? Su normativa, ¿para qué se utiliza? ¿Qué es la tabla de control de acceso? ¿Para qué se utiliza? Y su normatividad. Bueno, entonces, de acuerdo a la investigación que logré recopilar para esta actividad, les voy a comentar así a grandes rasgos sobre la descripción archivística y lo que es. La descripción archivística consiste en la identificación de los principales elementos que caracterizan un expediente, tales como son el nombre de la serie, el contenido de expedientes, las fechas extremas, el número de folios, entre otros. Esto es con el fin de elaborar inventarios, guías, índices, catálogos u otros instrumentos que permitan localizar y recuperar la información contenida en los documentos que están en los archivos. El marco normativo de la descripción archivística está dado en el acuerdo número 005 de 2013 del Archivo General de la Nación, por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, la ordenación, descripción de los archivos en las diferentes entidades públicas y también en las privadas, que cumplen funciones públicas, y por medio de este acuerdo también se dictan otras disposiciones. También esta normatividad se da en la norma ISAD, que es la norma internacional general de descripción archivística. Y lo que podemos decir de esta norma, la ISAD, es que provee una guía para la preparación de la descripción archivística. Se utiliza en conjunto con otras normas y estándares de acuerdo con la entidad o la institución en cuestión, o la institución que la va a implementar, y también del país donde se esté reglamentando. Puede utilizarse como la base para el desarrollo de normas o estándares nacionales. En esta norma ha iniciado el camino del vacío que la archivística tenía en cuanto a normalización de procesos, dado que todas las actividades pueden ser objeto de una norma cuando son repetitivas, puesto que en todo proceso que se repite múltiples veces para obtener el mismo resultado, si se desea que estos sean idénticos, hay que fijar un protocolo o actuación de forma única, que aplica para diferentes estamentos. Entonces, lo que se trata es como de unificar. ¿Qué es el inventario documental y qué elementos lo constituyen? El inventario documental es un instrumento de control y de recuperación de información en el que se describe de manera exacta los datos de cada una de las unidades de conservación que transforman las series o asuntos de un fondo documental. Los elementos que constituyen este inventario documental son la entidad productora. Es un formato y está compuesto por la entidad productora, la unidad administrativa, la oficina productora, el objeto, el registro de entrada, el número de orden, el código, el nombre de la serie o subserie, las fechas extremas, la unidad de conservación, el número de folios y el soporte.
También hay otros elementos como son en esta tabla, como son la frecuencia de consulta, las notas y ya. Esas serían como las partes que componen este formulario. Entonces les voy a explicar así rápidamente en qué consiste cada uno. Por ejemplo, en el espacio de identidad productora se debe colocar el nombre completo o razón social de la entidad que produce o que produjo los documentos. En el espacio de unidad administrativa se debe consignar el nombre de la dependencia o unidad administrativa de mayor jerarquía de la cual dependa la oficina productora. La oficina productora. Aquí se debe colocar el nombre de la unidad administrativa que produce y conserva la documentación tramitada en el ejercicio de las funciones. El objeto. Se debe consignar en este espacio la finalidad del inventario, o sea, para qué se está haciendo ese inventario. Eso puede ser transferencias primarias, transferencias secundarias, valoración de fondos, fusión y supresión de entidades o dependencias, inventarios individuales, cualquiera de esas cosas, incluso otras, pero es necesario colocar el objeto por el cual se está llevando a cabo ese formulario o el inventario documental. El registro de entrada. En el registro de entrada se diligencia solo para transferencias primarias y transferencias secundarias. Se debe consignar en las 3 primeras casillas los códigos correspondientes a la fecha de la entrada de la transferencia, como son el año, el mes, el día. En NT se debe anotar el número de transferencia. El número de orden. Ahí debe anotarse en forma consecutiva el número correspondiente a cada uno de los asientos descritos que generalmente corresponden a una unidad documental. El código. En el código se debe establecer el sistema convencional establecido por la entidad que identifica las oficinas productoras y cada una de las series o subseries o asuntos que estén relacionados. En el nombre de la serie, subserie o asuntos, ¿qué se debe poner ahí? Ahí deben hacerse anotaciones con el nombre asignado al conjunto de unidades documentales y la estructura y contenidos homogéneos emanada de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. En el espacio de fechas extremas. En este espacio se debe consignar la fecha inicial y la fecha final de cada unidad descrita. Deben colocarse los 4 dígitos correspondientes al año. En el caso de una sola fecha, esta se anotará. Bueno, cuando la documentación no tenga fecha, se debe anotar las letras en minúscula S.F. sin fecha. La unidad de conservación. En la unidad de conservación se consigna el número asignado a cada unidad de almacenamiento. En la columna correlativo, indicar la cantidad de carpetas de un expediente. Por ejemplo, si de un contrato, el contrato de decreto 147 de 2013, por ejemplo, hay 5 carpetas, el correlativo debería corresponder a una de 5, 2 de 5, 3 de 5 y así sucesivamente. En esta columna se registrarán las unidades de conservación diferentes, escribiendo el nombre en la parte de arriba y debajo la cantidad del número correspondiente. En el número de folios. En el número de folios se anota el número total de folios contenido en cada unidad de conservación. El soporte. Se utiliza, pues esta columna básicamente se utiliza para anotar los diferentes soportes en los que está contenida la información, que pueden ser en papel, cassette, videobin,
microfilms u otro tipo de soportes electrónicos. En la frecuencia de consulta es necesario citar si la documentación registra un alto, medio o bajo o ningún índice de consulta. Para efecto se tendrán en cuenta los controles y registros de préstamos y consultas de la oficina responsable de dicha documentación. Esta columna debe diligenciarse especialmente para el inventario de fondos acumulados. En la parte de notas, en el espacio asignado para notas, se debe consignar los datos que sean relevantes y que no se hayan registrado en las columnas anteriores. Para la documentación ordenada numéricamente como actas, resoluciones, memorandos, circulares, entre otros, se deben anotar los siguientes datos: los faltantes, si los hay, los saltos por error de numeración y la repetición de número consecutivo en diferentes documentos. Bueno, esto es en lo que tiene que ver con los elementos que constituyen el inventario documental. Ahora vamos a resolver la pregunta de qué es el Banter, su normativa, para qué se utiliza el Banter. El Banter es un instrumento archivístico que permite la normalización de las series y las subseries y los tipos documentales. Esto se hace a través de lenguajes controlados y estructuras terminológicas. Es un instrumento archivístico elaborado por el Archivo General de la Nación, el cual permite estandarizar la denominación de series y subseries documentales producidas en razón de las funciones administrativas transversales a la administración pública. Además, se constituye una herramienta que facilita los procesos de valoración de documentos y elaboración de tablas de retención documental. Ofrece tiempos mínimos de retención documental y también una propuesta para la disposición final de los mismos. Los bancos terminológicos de series y subseries documentales Banter fueron concebidos como una herramienta de estandarización para la normalización terminológica de las series y las subseries documentales que se ven reflejadas en el cuadro de clasificación documental de las entidades, de las diferentes entidades. Se considera que los Banter brindan una fuente eficaz de consulta para lograr una comunicación efectiva entre quienes planifican, producen, usan, administran, tramitan, custodian y preservan la información en las diferentes entidades. Por medio del Banter se busca, entre otras cosas, evaluar las series documentales en su estado natural a partir de la revisión de las tablas de retención documental TRD. También permite unificar las series y subseries en estado natural, así como relacionar elementos orgánico-funcionales que le corresponden. También podría, por medio de los Banter, validar las series documentales comunes de la administración pública a partir de la metodología de normalización de los lenguajes y el análisis de recuperación de información, los LARI. Por otro lado, si se tiene en cuenta lo establecido en el decreto, les voy a leer, 2609 de 2012, compilado en el decreto 1080 de 2015, el Banter se constituye además el Banco Terminológico del Archivo General de la Nación. Cada entidad es responsable de elaborar su propio banco terminológico.
tarea que debe ser apoyada por la Subdirección de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico, que en la actualidad se encuentra proyectando una guía de elaboración de tal instrumento archivístico. La normatividad del Banter está fijada en la Ley 594 de 2000, que asigna la responsabilidad de la gestión de documentos y de la administración de los archivos a la administración pública. En cumplimiento del decreto número 1080 del 2015, compilatorio del decreto número 2609 del 2013, en su capítulo quinto, gestión de documentos, determinó que las entidades públicas deben implementar la gestión documental a partir de un conjunto de instrumentos archivísticos, entre los cuales se encuentran los bancos terminológicos de tipos, series y subseries documentales. Bueno, por otro lado, vamos a resolver la pregunta sobre qué es la tabla de control de acceso, para qué se utiliza la normatividad. La tabla de control de acceso es un instrumento para la identificación de las condiciones de acceso y restricción que aplican a los documentos. Es un instrumento de referencia para determinar las agrupaciones documentales que serán objeto de uso, de consulta y acceso por parte de usuarios internos y externos. La elaboración de las tablas de control y acceso permite a la entidad identificar los niveles de riesgos sobre el acceso a la información, o sea, su vulnerabilidad, y también permite pues, la mitigación de los mismos, y medir el impacto que se puede generar en la implementación de controles adecuados de protección de la información. También se puede identificar por medio de esta tabla los posibles problemas de seguridad y la forma como se deben corregir o los correctivos a tomar. La normatividad que aplica para esta tabla de control es la Ley 594 de 2000, en el decreto número 2609 de 2012, en el artículo 8º, literal I. De acuerdo con el decreto reglamentario de la Ley 594 del 2000, el decreto 2609 de 2012, reglamentado por el decreto 1080 de 2015, la Ley 1712 del 2014 y el decreto 103 de 2015, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. Se deben crear los instrumentos archivísticos respectivos en gestión documental que garanticen, entre otros, la protección de la información contra el acceso, la recolección, divulgación, eliminación, alteración o destrucción que no esté autorizada por la entidad. Bueno, de esta forma ya termino con este tema. Espero haber podido resolver de manera satisfactoria las diferentes preguntas que se planteaban en este taller y muchísimas gracias a todos por